Bueno, en esta oportunidad vamos a trabajar las 3 acepciones del término inconsciente. Freud plantea que el inconsciente es aquello que nos habita más allá de que de percatarnos o no de su existencia. Mucho antes de tener o de acceder a las instancias psíquicas que nosotros reconocemos y en las que nos reconocemos, el inconsciente nos preexiste y está desde el primer momento de nuestra existencia. Se va delimitando a medida que transcurre y se construye nuestra historia. En este sentido, Freud plantea como primer intento de conceptualizar lo inconsciente aquello que nos habita y que nosotros no nos percatamos de su presencia y que influye todos nuestros actos de una manera ininterrumpida, sin descanso, sin distracciones, sin omisiones. Sí, son otras las instancias las que pueden descansar, el yo puede descansar, la conciencia puede descansar, pero el inconsciente es una constante que vive en la medida en que la vida psíquica permanezca. Me voy a acompañar del siguiente cuadro para obtener mayor claridad. Perdón. Así que aquí tenemos, en primer lugar, la noción de inconsciente, que es el inicio de una posterior complejización de esta idea, que revoluciona absolutamente el modo de abordar la subjetividad a partir de este descubrimiento. Hay 3 maneras de abordar lo inconsciente. Uno es lo descriptivo. ¿A qué se refiere Freud? Con el inconsciente descriptivo, al aspecto, al modo de acceder a una explicación acerca del inconsciente que tenga como eje la descripción de los distintos estados de nuestra estructura psíquica, o mejor dicho, de aquellas representaciones que circulan por nuestra estructura psíquica. Así tenemos que el inconsciente descriptivo es el que describe el modelo del inconsciente como un constructo teórico. Sabemos que el inconsciente no está alojado en ninguna parte material del cuerpo, pero sí utiliza la materialidad del cuerpo para expresarse. Pensamos a través de nuestro cuerpo, nos expresamos a través del cuerpo, hablamos a través del cuerpo, nos equivocamos a través del cuerpo, soñamos a través del cuerpo, tenemos síntomas a través del cuerpo, sean síntomas en el plano de lo representativo o síntomas expresados físicamente. Lo descriptivo describe el modelo de lo inconsciente. Este inconsciente descriptivo nos permite a nosotros considerar que hay representaciones en nuestra estructura psíquica que están en distintos estados. En un primer lugar está el inconsciente propiamente dicho, que alberga representaciones abstractas, que accede a lo preconsciente a través de una transformación. Esas representaciones abstractas se transforman en lo que Freud llama representaciones palabra. Es decir, que son recuerdos que pueden acceder a la conciencia porque están formados con características que la conciencia puede registrar. Una palabra puede estar
en la conciencia o puede ser expulsado de la conciencia. Ahora, hay ciertas palabras que dicen ciertas cosas que la conciencia no tolera fácilmente. En ese caso, las representaciones palabras tienen que transformarse en imágenes para poder acceder a la conciencia. Y esto es lo que pasa en los sueños. Ahora, la descripción nos permite acceder a que en el inconsciente propiamente dicho hay determinado tipo de representaciones que se transforman para acceder al preconsciente, que es un sector muy acotado de lo no consciente, y a su vez sufren otra transformación para acceder a la conciencia. El modo en que esa transformación se da, la manera en que esa transformación se da, nos conduce a la otra acepción del término inconsciente, que es el inconsciente dinámico. Es el modo en que Freud trabaja sobre todo en este texto. Alude a la manera en que interactúan los distintos sectores del aparato psíquico, como una representación de un estado abstracto pasa a un estado palabra y de un estado palabra pasa a la imagen, o como desde el inconsciente propiamente dicho, inaccesible de manera directa, pasa al preconsciente y del preconsciente a la conciencia. Nunca es posible un pasaje directo de lo inconsciente a la conciencia. En ese sentido, Freud toma el ejemplo de los síntomas y toma el ejemplo de los sueños. Tomando el ejemplo de los síntomas, hace corresponder una vivencia sintomática con una representación, con una idea. Un síntoma psíquico siempre está generado por una idea. ¿Y dónde está esta idea? Está en el preconsciente. ¿Y de dónde viene? Viene del inconsciente propiamente dicho, que accedió al preconsciente a través de una transformación y para manifestarse en la conciencia, tratando de superar las trabas que esa conciencia le pone, se transforma o se disfraza de una manera particular. Entonces aparece un síntoma. Este es una vía patológica de expresión de lo reprimido inconsciente. Hay vías que no son patológicas y que cumplen el mismo proceso. Esos son los sueños. Los sueños parten del reservorio de representaciones que hay en nuestro inconsciente, que muy pocas de esas representaciones acceden al preconsciente transformándose en palabras, y luego, aprovechando la debilidad de la barrera que separa el preconsciente de la conciencia, mientras el sujeto duerme, acceden e irrumpen en los sueños. En la antigüedad se pensaba que los sueños eran anuncios de los dioses, y en realidad los sueños, a partir del psicoanálisis, son anuncios de nuestro propio inconsciente. Son la forma que tiene nuestra conciencia para entrar en contacto con representaciones, con conflictos, con vivencias que ocurren en nosotros mismos, pero fuera de nuestra conciencia. Por eso la sensación en el sueño siempre es de cierta extrañeza, cierto temor, cierta incomodidad. El inconsciente dinámico nos permite a nosotros explicar cómo se producen estas representaciones
de múltiples pertenencias. La conciencia sabe lo que soñó, aunque en algún momento lo sabe, después se lo olvida, es decir, la conciencia siempre es inestable. Y el producto y la forma que se conformó ese sueño es un trabajo conjunto del inconsciente propiamente dicho, el preconsciente y la conciencia. La forma para poder descifrar qué quiere decir o de qué manera ese trabajo conjunto está expresando alguna verdad de ese sujeto, alguna vivencia que representa ese sujeto, que conmueve ese sujeto, se va a poder aclarar si accedemos también a la tercera acepción del término inconsciente, que es el inconsciente sistemático. Y nosotros tomamos el contenido de un sueño desde lo que opina nuestra conciencia de ese contenido, nos vamos a encontrar que es algo absurdo, es algo inexacto, salvo muy pocos sueños que son muy literales. Pero esos son sueños especiales, ¿no? Y tienen también su explicación. Pero en realidad el sueño siempre es el producto de un trabajo conjunto de las distintas instancias psíquicas, podemos decir. ¿Y cómo funcionan? ¿Y qué es lo que regula estas instancias psíquicas? Las leyes del funcionamiento del inconsciente. Porque como decía recién, si lo tomamos desde las leyes del funcionamiento de la conciencia, nos encontramos con que el contenido del sueño es un absurdo. Si tomamos la explicación de un síntoma desde el punto de vista de la lógica de la conciencia, también es un absurdo. Porque si alguien padece una alteración orgánica o física o funcional sin tener una lesión orgánica que, disculpa la redundancia, pero sin tener una lesión orgánica que lo justifique, en realidad es como si tuviera una dolencia mentirosa, y no es mentirosa. Es que tiene origen no en el cuerpo, sino en las representaciones inconscientes. Cuando el sujeto, sin ningún tipo de dificultad orgánica, dice que no puede moverse, o que no puede oír, o que no puede ver, o que tiene algún tipo de imposibilidad a nivel sensorial, la padece de la misma manera que si tuviera un impedimento material. La representación psíquica captura al cuerpo como un escenario donde expresar su conflicto. Esto es un síntoma. ¿Y cómo nosotros podemos entender este síntoma en estos términos? Utilizando y teniendo en cuenta que las leyes del funcionamiento del inconsciente, es decir, de la mayor parte de nuestro aparato psíquico, se rigen por leyes muy diferentes de las que rigen nuestra conciencia. Se rigen por las leyes de lo inconsciente, que son la condensación y el desplazamiento. La condensación supone utilizar una representación que alude a distintos significados y no obedece al principio de contradicción. Puedo representar lo que digo y lo contrario, porque son leyes distintas de la conciencia. Y el desplazamiento tiene que ver con representar al todo por la parte. Yo puedo hablar de una persona, soñar con alguien, y en el sueño ese alguien no aparecer, salvo por algo que lo caracteriza. Algo que lo caracteriza para el soñante, obviamente. Entonces, puedo soñar con distintas épocas de mi vida, con distintas personas
que no todas me significan lo mismo, pero que de alguna manera en mi sueño, en mi conflicto se articulan, entonces arman una escena en la cual coexisten lugares que no son compatibles en nuestra lógica consciente, pero que sí son compatibles si nosotros lo pensamos como una condensación, es decir, como con una unión de varias representaciones en una, y con un desplazamiento al mismo tiempo. Sueño con todas esas personas, pero no en su totalidad, sino que cada una de esas personas, en caso de que sueñe con algunas personas, o con lugares, o con objetos que pueden representar vivencias, personas, etcétera, etcétera, y que aparecen aludidas, aparecen por un rasgo. Alguien puede ser representado por sus lentes, por sus aros, por su voz, por un lugar, por un color, por algún rasgo que alude a la totalidad de ese ser. ¿Cómo lo decodifico? Y lo decodifico a partir de lo que el paciente, en el caso de que sea el ámbito clínico, va a traer, y a partir de eso que el paciente va a traer, puedo ir hilando que esos lentes que aparecen en ese sueño, supongamos, tienen que ver con X persona que por asociación uno puede llegar a recordar que usaba esos lentes. Bueno, entonces, dinámico, descriptivo y sistemático. No fue el orden en que los describí, no digo en orden, descriptivo, descriptivo, dinámico y sistemático. Estos tres son tres modos de definir lo inconsciente. Y son tres modos que nos permiten a nosotros acceder a la misma conclusión. La conclusión que es que en todos los actos de la vida psíquica está presente lo inconsciente. A veces está presente en conjunto con la conciencia y a veces está presente excluyendo la conciencia. Pero nunca es al revés. Nunca la conciencia existe excluyendo lo inconsciente. Lo inconsciente se trata de excluir del registro de la conciencia. Pero uno puede apartar lo inconsciente de la conciencia, pero no puede negarle existencia, no tenemos poder para eso. Así que este era el motivo puntual, el tema puntual de esta grabación. Bueno, nos veremos en la próxima.